Soy muy soñadora, desde muy pequeña pues me gustaba inventarme mis propias historias y jugar con mis clips de Playmobil y inventarme mis cosillas, y un día descubrí los dibujos animados japoneses y ahí me estalló la cabeza y me puse a dibujar. El tener esos cómics que no eran como Mortadelo y Filemón y como el cómic americano, sino que eran mucho más visualmente impactantes y con una narrativa muy diferente y muy atractiva, fue lo que me hizo decir, vale, yo quiero hacer esto, quiero dibujar así, quiero contar las historias así. Con 13 años así empecé seriamente a dibujar y a dibujar cómics. Ya no simplemente hacer dibujos, que esto, la gente que dibuja lo normal, hacer fanart, dibujar a su personaje favorito y hacer dibujos sueltos. Yo, sobre todo, lo que dibujaba era una historia, o sea, desde el principio dibujaba un tebeo, que además no tenía ningún plan, o sea, yo iba, tal y como me ponía a la mesa a dibujar, dibujaba una viñeta con un personaje hablando y era como escribir realmente. Cuando contaba lo de que yo dibujaba las historias improvisadas, era esta historia. Entonces, es una historia que yo he llevado conmigo como una cosa aquí clavada desde los inicios. Así que dije, bueno, pues la publico por internet. Hice primero un experimento y aproveché que yo tengo un cómic que es bastante querido y que tenía bastantes lectores, que es Saihoshi, y hice primero la continuación de Saihoshi en novela para ver si mis lectores aceptaban ese cambio. Funcionó bastante bien, también lo hice, me creé una web donde iba subiendo los capítulos y la gente podía ir comentándolos y vi que funcionaba, vi que gustaba, y después de cerrar esa historia ya me lancé con Monstruo Busca Monstruo. Pues esto es el librito. Lo que hice fue un crowdfunding para sacar un artbook, o sea, un libro con mis ilustraciones, un libro recopilando un montón de ilustraciones que yo tenía. Y luego, como recompensa desbloqueable, si se llegaba hasta a cierta cantidad, lo que hacía era sacar la novela en papel. Con el álbum me enredé, tardé muchísimo en sacarlo y entonces pasaron 3 años hasta que empecé a publicar el tercer tomo, y ahí perdí muchísimos lectores. A mí ya me empezó a plantearme de si me merecía la pena seguir publicando las cosas gratis y, pues no sé, estaba desanimada. Y entonces llegó Nocturna. En las redes es donde estoy notando el cambio. Yo en ese círculo me costaba muchísimo entrar, porque cuando yo a lo mejor contactaba con alguna de estas usuarias y les ofrecía mi libro para que se lo leyeran y tal, aunque aceptaran y lo hicieran, luego normalmente la gente les comentaba diciendo, ay, no me interesa, no me llama mucho y tal. Y sin embargo ahora es exactamente lo mismo, la misma portada, la misma historia, la misma reseña positiva diciendo, me ha gustado, tal, y ahora los comentarios sí son, me llama la atención, tal. Pero también es verdad que sí que yo había recorrido un camino, o sea, que mucha gente le sonaban los libros. Y claro, el hecho de tener la misma portada hace que la gente lo recuerde, de que lo ha visto ya, que lleva 7 años rulando por internet y le suena. Y entonces, al fin y al cabo, oye, por insistir, va entrando, ¿no? Va entrando un poco. Pero bueno, sí que noto más actividad en internet, porque físicamente ahora no se puede. Ronda rápida de preguntas típicas. Puede que nazca con una inquietud, como ya te digo, tengo algo que contar, pero se tiene que hacer, tiene que luchar. Puedes nacer, y además yo creo que todos los niños nacen y dibujan, y es algo muy, muy del niño en sí, pero que a medida que crecen se van metiendo presión, y entonces ya no es, ay, el niño dibuja, ya es, dibujas mal, ya, pero si lo que haces no vale, si no. Entonces ahí es cuando el dibujante dice, bueno, pues voy a seguir luchando porque esto es lo que me va, o dice, bueno, pues esto no me interesa. En cómics es necesario, porque tienes un límite de páginas, porque tienes un formato, es como una película, tienes un formato muy concreto, con lo cual yo aprendí a guionizar
como las pelis de un poco de Hollywood. Las novelas en serio, porque yo antes escribía totalmente brújula. O sea, mis primeras novelas eran me pongo ahí y lo que salga. Pero cuando me puse en serio a decir estos libros son los que voy a sacar a la luz, sí que me hacía el tablero. Cuando empezamos a publicar aquí en España, no había editoriales que apostaran por cómic con estética manga hechos en España. Aquí había unos prejuicios muy grandes y sobre todo el público no quería sucedáneos, o sea, solo que quería... Bueno, y creo que todavía sigue un poco ese tema, o sea, esto es una de las cosas que más agradezco haberme quizá pasado a la novela, el hecho de ya no tener que ir con el hándicap de como no soy japonesa no puedo hacer manga. En esa época nadie publicaba un manga hecho por españoles. Lo que hicimos fue, había unas revistas que se publicaban en kioscos que necesitaban de unos encartes, como unas historias cortas, como añadido que metían en la revista. Era una revista de información del manga que se publicaba en Japón y cosas sobre Japón en general. Y tuvimos la suerte de en un salón del manga, pues mi amiga Aurora, que es compañera de estudio, y yo ir con nuestros dibujos a la directora de la revista y enseñárselos y le gustaron y nos dijo de si queríamos hacer una historia para la revista. Pintábamos las dos con ordenador, en esa época no se llevaba mucho lo de pintar con ordenador, o sea, fíjate, madre mía, ¿desde cuándo? Madre mía, por Dios. Ay, Dios mío, me siento como la de Titanic ahora mismo. Ahora solo existe en mi recuerdo. Gracias a esa unión hemos conseguido aguantar tantos años en una industria que realmente te castiga mucho, que no te valora y luego, si ya de por sí el trabajo del dibujante es algo muy solitario y de pasarte muchos días y muchas horas ahí en tu mesa de dibujo dibujando sin saber si eso lo va a querer alguien, pero el hecho de tener a otra persona con la que poder hablar, con la que poder, no sé, apoyarte y tal, pues es lo que hace que aguantes también, ¿eh? Pagaban poquísimo, o sea, eso no te daba, vamos, ni para vivir un mes, era... Entonces, no se trata de qué es más fácil publicar, es de si puedes vivir de ello, porque es que lo vuelvo a decir, es que si tú quieres sacar un cómic adelante, tienes que dedicarle tantas horas que no puedes, lo de compatibilizarlo con un trabajo de 8 horas, es que es imposible compatibilizarlo. Entonces tienes que dedicarte a hacer el cómic. Y obviamente es algo que lleva tanto tiempo que merece la pena que te paguen por ello. Es que es necesario. Por lo tanto, la primera editorial que nos dio la oportunidad de vivir de ello fue una editorial de Estados Unidos. A no ser que seas un mega bestseller del cómic, que hay 3 o 4, aquí en España es imposible que tú tengas un estatus. Es que yo creo que Paco Roca tampoco le dejarían hacer, una serie de 80 tomos, que es lo que a lo mejor me llevaría a contar esto en formato cómic. A nivel económico no es un esfuerzo muy terrible porque puedes sacarte una edición pequeñita, 300 o 400 euros como mucho, depende también de la cantidad de páginas que tenga la novela. Si no sabes maquetar, no eres bueno manejando programas informáticos y tal, lo mismo te cuesta un poco más si necesitas la ayuda de alguien, pero es bastante fácil autopublicarse. El problema viene en cuando tú tienes los libros en casa, ¿cómo los sacas de ahí? Y ese es el problema que tiene que alguien que no es conocido lo va a tener muy difícil. Los pros están en que toda la decisión es tuya, nadie te pone límites, nadie te va a decir no, la portada tiene que ser así o asá, o las páginas tienen que ser X. Nadie te pone límites, pero luego todo el esfuerzo lo cargas tú sobre tus hombros. Una editorial, si no tienes esa posibilidad y te arden las manos el sacarle el libro, pues yo diría que sí.